Alejandro Muñante del Perú. Que vivas tú, que viva yo, que viva México. Quiero empezar estas palabras agradeciendo a Dios por permitir este hermoso encuentro de hombres y mujeres valientes que se reúnen con un gran propósito: combatir el mal y la mentira en nuestros tiempos, pero fundamentalmente para construir naciones justas, sólidas y prósperas. Quiero agradecer también a los organizadores, en especial a mi buen amigo Eduardo Verástegui, por tan estupenda convocatoria en esta hermosa ciudad de México, capital de una gran nación hermana. Bajo el inspirador liderazgo de Eduardo, se vienen congregando en toda América Latina grandes voluntades, personas de bien con inmenso talento, dispuestos a dar la batalla por el espíritu de nuestros pueblos. Vengo a compartirles un testimonio sobre los años de lucha cívica que se libró en el Perú durante los últimos años. El marxismo, el más difundido mensaje de odio en la historia de la humanidad, ha costado millones de vidas humanas y en el Perú dio a luz a movimientos terroristas que buscaban imponer dictaduras asesinas. Y hoy, ya derrotados en las armas, sus herederos se camuflan como falsos demócratas, mientras hacen alianza con organizaciones criminales para promover economías ilegales y defender dictaduras asesinas como en Venezuela y Nicaragua. En el 2021, en un proceso electoral con muchos cuestionamientos, el Foro de Sao Paulo puso a uno de sus alfiles, Pedro Castillo, quien llegó con la amenaza permanente de convertir al Perú en una nación del eje chavista, una sociedad empobrecida y corrupta. Ante ello, los peruanos nos movilizamos durante meses para manifestar nuestra oposición a sus políticas económicas nefastas y las pretensiones de cambiar nuestra constitución y abolir nuestras libertades. Las movilizaciones cívicas, las denuncias de corrupción hechas por la prensa independiente y la labor del Congreso en defensa de nuestra Constitución fueron determinantes para debilitar las pretensiones de un gobierno que se aferraba con uñas y dientes al poder. El 7 de diciembre del año 2022 se produjo un golpe de Estado en nuestro país. Fuimos testigos de cómo se ordenó el cierre del Congreso, del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones. El Congreso, cumpliendo su deber constitucional de preservar la democracia, fue el que conjuró este intento de golpe y declaró la vacancia de Pedro Castillo en momentos que éste se dirigía penosamente a la Embajada de México para poder escapar de la justicia. Pero con la caída del títere chavista no se acabaron las amenazas en nuestro país, y debo decirlo con mucho pesar. Y es que aún tenemos a muchos levantando las banderas del más rancio populismo izquierdista, con componentes indigenistas, racistas y totalitarios, fanáticos que siembran el odio entre los pueblos, ofreciendo muerte, persecución y miseria. Sabemos también que el marxismo tiene fuertes alianzas regionales como el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, un contubernio criminal que busca esparcir la corrupción y la pobreza en toda América Latina. Pero el marxismo no es la única amenaza totalitaria a la que enfrentamos, también el progresismo globalista, igual de totalitario, igual de nefasto. Pero el progresismo no utiliza coches bomba o milicias fanáticas para imponerse por medio del terror y la violencia. Lo hace a través de ONGs y organismos internacionales. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que se use la cooperación internacional para que organizaciones no gubernamentales infiltren las instituciones y dicten políticas públicas y promuevan leyes que menoscaban nuestra soberanía
y son contrarias a nuestros principios y valores de nuestros países. Organizaciones que hacen política, pero no se someten a las mismas reglas de los partidos políticos, pasan por encima de nuestra soberanía nacional e interfieren en la política interna de nuestros países. Promueven poderosos lobbies de gobiernos y organizaciones extranjeras de quienes reciben jugosas sumas de dinero, por encima y, por qué no también decirlo, por debajo de la mesa. Estas ONGs son la punta de lanza de una agenda global promovida por corporaciones y gobiernos que las financian. Hoy es la Agenda 2030, mañana tendrá otro nombre, pero el fin último del globalismo es construir una sociedad sin fronteras, donde los ciudadanos carezcan de identidad cultural, religiosa y hasta sexual, un consumidor global, un mamarracho deconstruido para consumir en cualquier parte del mundo sin ningún tipo de resistencia toda la basura ideológica y tecnológica que fabrican. A propósito de la última crisis en Venezuela, muchos nos hemos cuestionado el papel de la OEA y las Naciones Unidas, poniendo en duda si cumplen con su propósito. Instituciones que fueron creadas para defender los derechos humanos y la democracia en nuestros pueblos, pero se han convertido en costosas e inútiles burocracias, que no son elegidos por nadie y pretenden imponer como supragobiernos para promover tratados e impulsar políticas públicas que van contra los valores de nuestros países. Esta es una nueva forma de colonialismo. Solo desde países seguros, soberanos y con democracias sólidas se pueden defender nuestras libertades, nuestras tradiciones y nuestra fe. Edmund Burke dijo: cuando los hombres malos se juntan, los buenos deben asociarse. De lo contrario, caerán uno por uno. En el Perú, a pesar de todos los millones de dólares invertidos por los globalistas para imponernos su agenda, los peruanos de bien dejamos de lado nuestras diferencias para unirnos y gracias a ello, nuestro país está invicto. En nuestro país no hemos permitido que introduzcan el aborto, el matrimonio homosexual, la eutanasia, los vientres de alquiler, la ideología de género, el acuerdo de Escazú, ni la Convención sobre toda forma de discriminación e intolerancia. Y lucharemos para que sea así siempre, pues ese es el legado que queremos dejarle a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Una nación no se engrandece con políticas públicas, se engrandece cuando preserva y alienta el desarrollo de las familias, cuando éstas promueven valores, crían a sus hijos en virtudes y cultivan el intelecto y el espíritu. No permitamos que las universidades sean medios de propaganda woke dedicada a imponer y censurar a cualquier debate. Si permitimos que nuestras universidades vayan contra el sentido común, contra la ciencia, contra la historia, contra el lenguaje, entonces van en contra del desarrollo de nuestras naciones. Hoy me encuentro frente a ustedes como un orador en uno de los más prestigiosos foros políticos de nuestro continente, pero hace algunos años vivía en la más completa indiferencia, dedicado a mi hogar, a mi vida profesional. Fue en el 2016 cuando el gobierno de turno decidió imponer un modelo educativo que atentaba contra el derecho que tenemos los padres de decidir el tipo de educación que queremos darle a nuestros hijos. Esta lucha en defensa de nuestros hijos me llevó a participar activamente en política hoy. Y hoy, con la perspectiva del tiempo, debo decir que fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Hacer política para defender principios ha sido una gran decisión. Y hasta aquí les he hablado sobre estas dos grandes amenazas, el marxismo y el progresismo. Pero quiero decirles que hay un enemigo peor, que es el que permite que todas las amenazas ganen terreno: la indiferencia. Es preciso esta certera frase del escritor norteamericano Elie Wiesel: lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Lo contrario de la belleza no es la fealdad, es la indiferencia.
A su vez, lo contrario de la fe no es la herejía, es la indiferencia. Y lo contrario de la vida no es la muerte, sino la indiferencia entre la vida y la muerte. La indiferencia nos deshumaniza, la indiferencia nos entierra en vida, nos pone en un lugar de completa indiferencia con el dolor ajeno. Motivar a la gente de bien y a participar en política, a defender las ideas correctas, es un imperativo moral de nuestros tiempos. Que Dios bendiga al Perú, que Dios bendiga a México y que Dios bendiga a todos los pueblos de América Latina. Muchísimas gracias.